bienvenidos todos a este en vivo de hoy domingo. Un en vivo que creo que se ajusta muchísimo también al mes de la mujer. Voy a dar unos momentos para que las personas se conecten. Voy a dar los 5 primeros minutos para que las personas comiencen a conectarse. Hoy va a ser un tema muy interesante. El tema es: siento que me va a dejar el tren. Hoy vamos a hablar de este tema. Hoy los voy a psicoeducar acerca de este tema. En un inicio quisiera que participáramos un poquito y luego entráramos en contexto. Así que bueno, sean todos bienvenidos a este en vivo. Estoy muy feliz de estar otro domingo más psicoeducándolos y acompañándolos como profesional de la salud mental. Y bueno, va a estar muy divertido este tema el día de hoy. Algo que quiero, y recuerden que siempre se los digo cuando comenzamos un en vivo, es que traigan agenda, traigan lápiz y papel, disfrutémonos de este espacio de la mejor forma. Aprovechen esta información, llévense sus apuntes, las cosas más importantes que vayamos a aprender acá, porque la idea es que todo lo que aprendamos acá se quede en este espacio, se quede realmente aquí. Entonces, bueno, quisiera que tengan lápiz y papel para podernos enfrentar el día de hoy al tema, que va a estar buenísimo. Bueno, bienvenidos todos, me alegra mucho verlos. Pau, qué rico verte por acá. Como les digo, siempre doy los 5 primeros minutos para que las personas se conecten, así que quienes están llegando, traiga su vasito de agua, traiga su agenda, traiga su lápiz y disfrute, porque hoy vamos a aprender un montón. El tema hoy, como les estaba diciendo, es: siento que me va a dejar el tren. Antes de comenzar a hablar y mientras llegan las personas, yo quisiera que antes de entrar en contexto y comenzarles a psicoeducar sobre este tema, sobre la angustia que puede llegar a generar este tema, yo quisiera primero que me dijeran si me están escuchando bien. Y por otra parte, que ustedes me digan qué quiere decir esa verbalización tan común, tan socialmente conocida de siento que me va a dejar el tren. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando las mujeres verbalizan eso, cuando los hombres verbalizan eso, cuando la gente lo expresa de alguien o de sí mismo? Cuéntenme, ¿qué quiere decir esto? Antes de que empecemos a contextualizarnos y a hablar, escríbanme y hablemos de qué quiere decir esa verbalización, esa expresión socialmente y culturalmente conocida de siento que me va a dejar el tren. A ver, escriban, ¿qué significa eso? Cada vez que ustedes escuchan eso, o cada vez que alguien lo dice, o inclusive lo expresan, ¿qué quiere decir? ¿Ustedes qué creen a qué se refiere esa expresión? ¿Se refiere a qué exactamente? ¿A qué queremos señalar ahí? Cuando sentimos que nos va a dejar el tren, o cuando escuchamos esa expresión o esa verbalización en alguien. ¿A qué se refiere? Cuéntenme. Mientras va llegando la gente, y les vamos a dar unos momenticos para que se conecten. Está asociada con la edad, Paula, es muy cierto, demasiado. Está muy asociada con la edad. Generalmente creemos que a las mujeres que nos deja el tren son las mujeres que estamos entre los 30 y los 40 años, diría yo. ¿Ustedes qué piensan? Se nos está acabando el tiempo para cumplir nuestras metas. Interesante, que va el tiempo y no hemos concretado muchas cosas de nuestras vidas. Muy interesante. Aquí Suárez dice que no se ha casado y que ya están al límite de poder tener un hijo por la edad que tienen. Muy interesante, demasiado interesante. ¿Qué más hay alrededor de esa expresión de siento que me va a dejar el tren? ¿Qué más angustias hay ahí? ¿Qué más leen ustedes? Ya han dicho, alrededor de la edad, alrededor de las metas, alrededor de la maternidad, alrededor del matrimonio. Se refiere a mucho esa expresión. Creería que está entonces muy cargada de ansiedad y de mucha presión social, porque habla de mucho esa expresión. Bueno, yo creo que ahora sí es hora de contextualizarnos y entrar en el en vivo. Voy a empezar como a psicoeducarles acerca de esto, voy a empezar como desglosando, empezando como por
por significados de lo que realmente esto significa. Y luego vamos a contextualizar el por qué se da esta angustia, qué genera y tanta presión que esto nos puede llegar a ejercer a las mujeres en específico, en esencial, pero también a los hombres les genera una presión. Aunque hoy voy a estar hablando muy alrededor de la mujer, ya que estamos prácticamente en el Día de la Mujer, así que voy a estar hablando alrededor de ella. Interesante que si hay hombres se queden porque va a poder aprender mucho, también va a ayudar a detener ese proceso de angustia de respecto a siento que me está dejando el tren. Entonces esto es un tema de educación, así que si hay hombres, quédense porque ustedes van a encontrar en este live cómo ser herramientas. Y si hay mujeres, esta es la oportunidad, porque realmente va a ser un espacio muy, muy nutritivo. Bueno, empecemos desde el inicio. Siento que me va a dejar el tren. Primero, con respecto a siento que me va a dejar el tren, debemos hablar de un tema muy específico. Y es que estábamos diciendo que esa expresión se refiere más que todo, voy a desactivar los comentarios, que esta expresión se refiere más que todo al tema del matrimonio, al tema de los hijos, al tema de establecer una relación, una convivencia seria en un hogar y desarrollar una familia, un proyecto alrededor de una familia. Ahora, ¿qué es muy importante entender? Para empezar a desglosar y a darle explicación a esta angustia, porque realmente es una angustia que genera muchísima frustración e inclusive genera adherencia por parte de la mujer en especial, también del hombre, pero por parte de la mujer en especial genera muchísima adherencia a parejas y a relaciones que no son nutritivas, no son sanas, ya que la presión social está, ya que el pensamiento está y ya que la herencia respecto a la angustia de la mujer está. Bueno, entonces creo que el primer término, o entendí que el primer término del que les debía hablar es acerca de la soledad versus matrimonio. Soledad y matrimonio. ¿Cómo entra el matrimonio a romper este vínculo con la soledad, con la soltería y por qué lo hace? Para entender esto, la asociación de estas dos y por qué el matrimonio se propone para poder romper este vínculo, debemos entender que la soltería y la soledad generalmente se asocian con estado de vacío, estado de ausencia, de carencia, de aislamiento y falta de algo, e inclusive de promiscuidad. Si estoy soltero o estoy solo, es la oportunidad en otros aspectos de ser promiscuo. Así se conoce socialmente la soltería y la soledad. Desde la carencia, desde el vacío, desde el oportunismo para la promiscuidad, desde la ausencia, desde la tristeza. Y ahí entra algo que socialmente se ha empezado a establecer, que es el asunto del matrimonio, como una propuesta para solucionar eso que la soledad y la soltería proponen, que es que en ese estado es de desorden, de promiscuidad, de falta de equilibrio, de falta de construcción y avance. Entonces se propone como solución o como alternativa el matrimonio. Ahora, el matrimonio en relación a esa soledad o a esa soltería se refiere a que las mujeres que no se casan socialmente son reconocidas o son vistas como inadaptadas. Hay algo malo en ellas, hay algo malo en esas mujeres que no se casaron o que no se han casado y se les recrimina por el hecho de no tener una relación estable. Ojo, pero aquí entra algo muy importante y es que se cree que una mujer en edad media, es decir, de los 30 a los 40, que aún no se ha casado, inclusive desde los 25, pareciera que desde los 25 ya hay un afán por construir esa vida en pareja, ese matrimonio y encontrar esa persona que cambie ese estado civil de soltera a casado o comprometida. Ese es el afán de la mujer, que se empieza a dar entre los 27, 28, pero generalmente hablamos de los 30 a los 40 años, ¿verdad? Entonces se le recrimina a la mujer y se le cuestiona inclusive su capacidad de elaborar relaciones estables. Es decir, una mujer que aún no se ha casado a los 30, 40 años tiene un problema. Socialmente se le otorga un problema y se le recrimina por eso y se entiende que no es capaz de establecer una relación estable. Extraño que para que haya una relación estable tenga que haber matrimonio.
Hasta ahí ya hemos generado como un encuadre, ¿cierto? La relación del matrimonio frente a la soltería y la soledad. Cómo el matrimonio entra a romper ese estado que se conoce de soltería y soledad como un estado de ausencia, de vacío, de carencia e inclusive de promiscuidad, desorden. ¿Cierto? Se necesita entonces socialmente del matrimonio para romper con eso y entrar en lo que se habla de soltera a casada, un afán por un título desde lo civil, ¿verdad? Ok, ya ahí entendiendo que allá la mujer, cuando se le ve a los 30, a los 40, que se tiene un problema, se le recrimina por no haberse casado aún y se le señala y se le dice, ella tiene un problema, porque no se ha casado, ¿qué habrá malo en ella? Es incapaz de establecer una relación seria. ¿Qué problema tiene? Se le señala como incapaz y ahí inclusive entra la mujer a entrar en ese juego y el hombre también entra en ese juego de afán o cuestionar o señalar cuando ve a una mujer o otra mujer cuando ve a una mujer que aún no se ha casado o no establece un matrimonio como tal a los 30 o a los 40 años. Ahí ya entendimos qué es lo que hay con respecto a esa verbalización de siento que me va a dejar el tren. Ya entendemos que es un asunto social, cultural y que hay una gran presión y que inclusive a quien tiene 30 o 40 años se le concede como incapaz de establecer una relación seria. Ahora, esto que les voy a explicar acá, quiero que entiendan que todo lo que yo les explico es porque lo encuentro bajo fundamentos, estudios o teorías para poderles hablar a ustedes desde la ciencia, desde lo solvente. Ahora, se han realizado estudios en mujeres de edad media, de los 30 a los 40 años, y se les ha preguntado acerca de esa percepción de soledad. Y ahora lo importante es que se ha encontrado algo, y es que cuando estas mujeres hablan de una soledad que en su mayor parte es molesta y es dolorosa, cuidado. El tema de la filosofía, la sociología y la psicología le ha otorgado a este tipo de soledad es un nombre en especial, es soledad emocional. Entonces, en este punto, miren que ya empezamos a entender que la soledad es una cosa y que la soledad con respecto al dolor, a la angustia y a la tristeza constante es otra. Es soledad emocional, que no es lo mismo y que socialmente lo que se le conoce a la soledad como algo completamente doloroso y negativo pasa a ser completamente diferente porque aparece que mientras sea dolorosa y negativa se le conoce como soledad emocional. Entonces, miren esto tan importante, les hablaré del significado de soledad emocional, por aquí tomé una nota muy específica de lo que es. Estado emocional que se da cuando la persona no ha logrado las relaciones interpersonales que desea. Entonces solo ahí aparece la soledad emocional y por eso es dolorosa, porque la persona que la siente no ha logrado establecer una relación completamente estrecha como quisiera. Solo puede aparecer la soledad emocional cuando realmente el deseo de la persona es establecer algo más y no lo está logrando, ¿ok? Y por otro lado tenemos la soledad. Ahí ya cuando se empieza a hacer este estudio, en donde se estudian las mujeres de edad media con respecto a esa angustia que tienen con esa expresión de me va a dejar el tren, se entiende que ya la soledad entonces es otro estado. Desde la filosofía se entiende que la soledad es un espacio de autoconciencia necesario y no se puede escapar de él. En vivos anteriores lo habíamos hablado. Quienes me están acompañando desde en vivos anteriores saben que esto lo hemos hablado y que hablamos acerca de la soledad como un espacio de autoconciencia y de oportunidad para buscar la autorrealización y la lectura de nuestras propias necesidades. Solo en soledad logramos leer nuestras necesidades de una manera más sabia y más limpia, más independiente. Entonces miren la diferencia. Aquí para entender por qué se da esa angustia de la mujer o del hombre también, ¿por qué no? Siento que me va a dejar el tren. Esa angustia aparece porque la soledad se entiende como una sola y como negativa, como socialmente no la quieren enseñar. Pero resulta que hay dos, soledad emocional y soledad.
Soledad emocional cuando la persona es incapaz de establecer relaciones como quisiera, interpersonales, y soledad es como un estado y una oportunidad para generar autoconciencia y desarrollar y atender nuestras propias necesidades. Ok, hasta ahí estamos claros, estamos bien. Ahora, ¿por qué les explico estas dos posibilidades? Porque quiere decir que la mujer debe empezar a racionalizar estas dos posibilidades. Debe empezar a entender estas dos posibilidades. Al igual que el hombre, debe empezar a entender que la mujer y que él como hombre tiene la posibilidad de elegir la soledad como una decisión, como un momento, como una oportunidad, y la soledad emocional, que es distinta y que sí es dolorosa debido a la experiencia de no tener un compañero o compañera de vida, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a entender que para poder entender o comprender o racionalizar y detener esa ansiedad que se nos otorga con respecto a me va a dejar el tren por mi edad, por mi situación, por las ambiciones sociales o familiares, hay que entender que hay dos oportunidades, soledad y soledad emocional. Ahora, ejercer, ya hay dos paralelos, ejercer la libertad, porque la soledad como tal, sin nada más que lo acompañe, la soledad implica libertad porque yo puedo elegir estarlo o no, yo puedo elegir estar sola físicamente o no, el estar sola psicológicamente o no, es una libertad, ¿cierto? Ejercer la libertad versus ejercer la soledad por no tener un compañero, ojo. Podemos elegir entre esas dos, ¿cierto? Podemos elegir. Eso es una decisión. Ahora, hay un asunto ahí y es que cuando ya entramos a elegir nos damos cuenta primero que ya podemos en realidad preguntarnos si nuestro afán es por tener un compañero o nuestro afán es por algo más que haya ahí, algo que nos enseñaron, algo que nuestra madre nos introdujo, nuestro padre o nuestra profesora o nuestras amigas o de pronto los medios nos introdujeron, ¿cierto? Yo ya puedo decidir. Y hay una investigación que recordé, que vi en mi tesis cuando estaba en la universidad. Yo hice mi tesis justamente acerca de la erotización del cuerpo femenino, casualmente también acerca de la mujer, y recordé que yo había leído una investigación de una universidad de Toronto que hablaba del asunto de la angustia frente a la soltería de la mujer y cómo eso se traduce en el tema de me va a dejar el tren. Y recordé que en la mujer es muy común la ansiedad o la depresión y se ha encontrado, según este estudio universitario de Toronto, que se debe a esa presión social con respecto a la soltería en la mujer. Es muy común encontrar la depresión y la ansiedad de mujeres debido a la condición de la presión que siente la mujer. Es más, la mujer consulta a psicología, toma su atención, su cita y no se da cuenta que su angustia viene de ahí, de la presión social que siente con respecto a sus relaciones afectivas y con su posible incapacidad de establecer relaciones seguras con respecto al matrimonio. Entonces, la mujer entra a consulta y no tiene idea que en sí es por un asunto heredado de la presión social. Su motivo de consulta puede ser completamente distinto y durante la consulta se abre esta caja de Pandora. Entonces, la soltería implica preocupación, ansiedad y ojo, esa preocupación y ansiedad termina basándose en algo supremamente triste, un estado civil. La relación entonces se propone como una oportunidad para cambiar mi estado civil. De soltera a casada. Y no se tiene en cuenta la calidad de la relación. Entonces, para disminuir esa angustia, viene el estado civil del matrimonio, ¿cierto? De soltera a casada y no se tiene en cuenta la calidad de la relación. Eso no importa, ¿cierto? Porque se supone que el estado civil, como socialmente se conoce, casada o comprometida, tiene la capacidad de quitarme la
el asunto de la soledad, que ya entendimos que es soledad emocional. Tiene la capacidad de quitármela. Es como si estar solos fuera un encarte, ¿cierto? O fuera un encarte total. ¿Por qué? Por la sensación de libertad. Porque ser libres implica elegir, decidir y desarrollar esa responsabilidad de hacerlo. Entonces es mejor anclarme a otro. Ahora, ya entendiendo que el estado civil es realmente lo que determina la ansiedad, no es el asunto de estar con alguien. Resulta que el estado civil, el asunto de poder llegar a un estado civil diferente de casada para ser llamada señora o mujer de, ¿cierto? Señora o mujer de, genera esa posibilidad de ser aceptada socialmente, de ser reconocida socialmente y de ya no ser señalada como una incapaz de establecer relaciones. Esa tiene un problema. No ha podido establecer una relación, que será lo que tiene. Resulta que la mujer se da cuenta que si cambia su estado civil ya no es señalada como incapaz y que curiosamente ya es más capaz. Aunque cuando decida, ojo, si decide cambiar su estado civil sin tener en cuenta la calidad de su relación, está lejos de ejercer su capacidad, está lejos de hacerlo. Esa es la realidad, está lejos de hacerlo. Ahora, la mujer tiene ahora otra responsabilidad y el hombre también sabe esa responsabilidad y a veces la utiliza para manipular. Ambos, hombres o mujeres, sabemos de una responsabilidad extra. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es una presión extra. Es la presión social de la familia, los amigos, los medios de comunicación, la baja autoestima y el reloj biológico. El reloj biológico, ustedes ahorita lo mencionaban. El momento en que la mujer se da cuenta que está contra el tiempo con respecto a su área reproductiva. Y entra una presión en donde el reloj biológico es además también un asunto que le genera presión. Y un asunto que también le puede generar presión al hombre. En el asunto de buscar una pareja más joven, con el asunto de obedecer a que ese reloj biológico se garantice. Ejemplo, ¿cierto? Ejemplo. Entonces, de aquí viene que la mujer elija cualquier tipo de pareja, se quede con cualquier tipo de pareja, por esas presiones. Empalmen una con otra relación amorosa y no se dé el tiempo de entender ni siquiera qué pasó en su relación pasada. No nos damos el tiempo de entender debido a esa angustia, a empalmar una con otra relación, ¿cierto? Sobre todo para no sentir la soledad, darnos cuenta de que tal vez ese estado civil no pueda modificarse y entramos a otra relación. Y invalidamos nuestras capacidades, ojo, cuando nosotros permitimos que esa presión se ejerza sobre nosotros, invalidamos la capacidad que tenemos de leer y de identificar nuestras necesidades. Entonces ya no soy yo quien digo qué necesidades tengo, sino que ya es otra persona. Y ese me debe decir qué gustos puedo suplir, qué no y demás, ¿cierto? Esto se da cuando, ojo, esto se da alrededor de lo que yo estoy hablando. Siento que me va a dejar el tren. Esa verbalización está completamente arraigada a este asunto de tener que cambiar mi estado civil de soltera a casada. Ya está. O de una mujer completamente independiente y ya volverse una mujer que es madre y que tiene a otro ser dependiente a ella, que en este caso es su hijo, ¿cierto? Ahí estoy hablando precisamente de ese miedo. Entonces se convierte la mujer en un sujeto, en un individuo que ya deja inclusive identificar sus propias necesidades porque desde un inicio ya está atendiendo las sociales, ya está atendiendo que el otro te señala porque tienes algún problema, porque te identifica como incapaz y ya empezaste a atender necesidades del otro. Cuando ya entraste en ese juego del afán de estar con alguien por miedo a ese contrarreloj que la gente señala, ¿cierto? Ahora, eso es, ¿por qué se los estoy explicando? Porque quiero que empecemos a racionalizar y a entender que nosotras y que tanto hombres como mujeres podemos elegir la soltería o el compromiso. Podemos elegirlo. Y que debemos de ser muy conscientes cuando veamos a otra persona que aún no se ha comprometido, que aún no se ha casado y que esté en la edad media de los 28 o los 30 a los 40 y no le señalemos.
porque entonces estamos heredando un patrón social que no es nada sano, que ejerce presión y que además puede ser responsable de la disfuncionalidad de muchas familias. Entonces entendemos que hay una libertad versus experimentar soledad por no tener un compañero. Aquí quiero hablarles de algo, y es que esa sensación de miedo o de soledad por no tener un compañero tiene algo impresionante, y es que eso tiene un nombre clínico. La anuptafobia es la condición de tener un miedo exagerado a la soltería, y tiene este nombre clínico, anuptafobia. Ahora, lo extraño y lo loco es que solo hasta el 2013 esta condición comenzó a aparecer en redes sociales. Solo hasta el 2013. Antes estaba, pero en libros y enciclopedias, y ningún medio moderno de comunicación se preocupaba por educar acerca de esta condición. Es decir, pareciera que el sistema educativo y que los medios no se preocupan por señalarle a las mujeres y al hombre que el miedo exagerado frente a la soltería tiene una condición clínica y patológica y que no es normal y que se llama anuptafobia. Y eso es sorprendente porque solo hasta el 2013 aparece este término como una condición clínica, como una condición patológica en redes sociales. Como les digo, en libros ya había aparecido, en libros ya estaba, pero en redes sociales solo apareció hasta el 2013. Entonces también hay una desinformación alrededor de este miedo, de esta situación, de este afán emocional, y realmente los medios educativos y de comunicación no se han preocupado por hablarnos de que esto no es normal. No es normal sentir un miedo excesivo ante la soltería o la soledad. Y a ese miedo excesivo ante la soltería y la soledad se le llama anuptafobia. Entonces miren cómo se desconoce que el miedo a la soledad primero no es normal. El miedo excesivo a la soledad no es normal. El miedo sí, el miedo excesivo no. El miedo excesivo a la soltería tampoco lo es. El pasar de una relación a otra de manera seguida no lo es. Y podemos estar hablando de una anuptafobia y las personas ni siquiera lo encuentran en medios de redes sociales para informarse acerca de eso. Habiendo entendido esto, habiendo entendido que no es normal y que si usted ha sentido ese miedo excesivo o que si yo al hablar de esto estoy describiendo un patrón emocional suyo, es importante que usted entienda que eso no es normal y que tiene este nombre de anuptafobia y que debe ser tratado y manejado como cualquier otra condición patológica o cualquier otra fobia. Debe ser manejado, porque de lo contrario, tú eres propensa a establecer una relación en donde te maltratan, no te respetan, pasan sobre ti. Hace rato no hay nada sano, no hay oportunidad de construir y sin embargo sigues ahí por un asunto de miedo extremo fuera de ser sano. Ahora, a lo que quiero llegar es, ¿por qué este asunto social? ¿Por qué este asunto cultural se ha transmitido con tanta intensidad y se ha vuelto inclusive tan automático y tan inconsciente en todos? Que se ve este patrón y se ha normalizado, inclusive las mismas mujeres entre mujeres caen a señalar, los mismos hombres caen a señalar y a preguntar en algún momento, y no nos hemos preguntado por qué. Y yo acá les hice como un ejemplo bien claro que les quiero traer para que veamos el choque tan grande de lo que realmente está pasando. Desde el siglo XVIII se empieza a generar una idealización del matrimonio. Me voy a devolver en la historia para que entendamos qué es lo que está pasando. Y les voy a poner una cosa súper concreta para que entendamos lo grave que no es racionalizar sobre esa situación.
Se empieza a generar en el siglo XVIII una idealización del matrimonio. Entonces, la meta específica de cualquier mujer y de cualquier familia con una integrante mujer es el matrimonio y entrenar a esa persona, a esa niña, a esa mujer, a esa chica a poder llegar a ese estado, a poder llegar al matrimonio. En el siglo XVIII se hace una idealización clara de esto, inclusive en el siglo XVIII se empieza a ver cómo las familias conservan estatus y poder y la mujer inclusive se ve como reconocida por entrenarse para casarse. Y el hombre también reconoce estatus y poder al comprometer a otra mujer. En el siglo XVIII se da esto. Me atrevo a decir que mucho antes se da. En la época de los romanos eran castigados quienes no se concebían para establecer, para multiplicarse, para dar vida, eran castigados. Quienes no se comprometían y conformaban este asunto de la papá, mujer e hijos. Entonces eran castigados. Y más allá de los sacerdotes, no había ninguna explicación sana para que una mujer no diera a luz y para que un hombre no estuviera comprometido con una mujer o con varias. Pero no había una explicación sana. De lo contrario, debía ser sacerdote y debía tener poderes divinos o superiores. De resto, no era sano. Entonces, hablemos del siglo XVIII. Hablamos entonces que del siglo XVIII la mujer es entrenada para eso y el asunto familiar es completamente patriarcal. La mujer es entrenada y concebida para que encuentre un esposo, se case y se reproduzca. Ojo, el siglo XVIII comienza en 1701. Oigan, estoy hablando de un patrón de hace 320 años. ¿Y a qué voy aquí? La gente o las personas hace 320 años tenían expectativa de vida de 30 a 37 años. No duraban más que eso. Y eso es completamente sorprendente porque pareciera que en pleno 2021, en pleno siglo XXI, estamos tratando con un sistema de hace 320 años que obedece a una expectativa de vida de los 30 a los 37 años. Así que el asunto de que la mujer se le acaba el tiempo y que nos está dejando el tren no es más que una verbalización diseñada con una expectativa de vida de los 30 a los 37 años. Tengamos en cuenta que la expectativa de vida hoy es de los 90 años. 90 años. Por lo mucho que ha avanzado la salud, por lo mucho que ha avanzado nuestro sistema educativo, por lo mucho que ha avanzado las leyes sociales. Estamos tratando con una verbalización que obedece hace 320 años atrás, con una expectativa de vida de 30 a los 37 años. Y ahí, bajo esa verbalización, estamos operando como sociedad. Sorprendente, es sorprendente realmente hacer como poner esto sobre la mesa de una manera tan pragmática, es como un despertar y un darte cuenta que realmente es completamente irracional esta verbalización. Ahora es completamente común ver mujeres que pueden tener hijos desde los 40 a 41 años e inclusive que deciden no tenerlos. Y eso es bellísimo, que lo decidan o no es bellísimo. Ambas son oportunidades y elecciones que hace 320 años no estaban o no se podían hacer porque se hablaba de jerarquías familiares, se hablaba de apellidos y de herencias familiares o de tronos, posibles poderes o descendencias que iban a recibir un poder y que se debería garantizar ese linaje. Eso ahora no existe. Y lastimosamente el miedo de la mujer de me va a dejar el tren, siento que me va a dejar del tren, es de hace 320 años. Como si viviéramos de los 30 a los 37. Es sorprendente. Por eso se los estoy explicando, porque es realmente sorprendente. Ahora,
En el siglo XVIII, cuidado con lo que viene aquí, en el siglo XVIII las mujeres solteras vivían en casas de familia, y se dedicaban al asunto del aseo cuando eran solteras. No podían ser concebidas para algo más. En el siglo XVIII, las mujeres solteras eran o se casaban o eran prostitutas, en la época victorina. Y aquí hay un asunto, y es que eso no tiene nada que ver con el 2021, ni con el siglo en el que estamos. Porque ahora las mujeres pueden elegir trabajar, pueden elegir ser amas de casa, pueden elegir ser esposas, pueden elegir estar en unión libre. Y sin embargo, nos seguimos presionando emocionalmente para ser madres y ser esposas de estado civil, de solteras a casadas, obedeciendo a una presión social que viene desde el siglo XVIII, desde hace 320 años, cuando la gente vivía de los 30 a los 37 años. Entonces, si está ese afán, yo por eso hoy se lo explico desde la racionalización, porque es tan irracional que nos hemos detenido a pensar realmente si hoy podemos vivir hasta 90 años y nuestra expectativa de vida es de los 90 años. Si nos casamos a los 40, usted va a vivir más de la mitad de su vida con una persona, más de la mitad, otros 50 años. Y es sorprendente que aún a los 25, a los 20 años, una mujer, o a los 30, una mujer esté asustada porque se le acaba el tiempo. Aquí en este punto, lo que yo quiero que ustedes entiendan es nuestra expectativa de vida. Y cómo hemos evolucionado como sociedad y también cómo somos de irracionales que no nos preguntamos acerca de esta situación. Somos muy racionales porque estamos cargando con un miedo heredado de hace 320 años, cuando las personas vivían hasta 37 años. Y el asunto es que ya sabemos que la revolución industrial cambió esta situación, ya las mujeres comenzaron a verse posicionadas laboralmente y ya pueden elegir si ser madres o no. Ahora, en este tema aparece la presión social lesbiana, apareció este término durante el siglo XIX, siglo XX, cuando la mujer empezó a decidir qué hacer, mujeres trabajando inclusive en la parte de obreras, dejando de ser amas de casa y se les nombraba como lesbianas y se les señalaba y demás. Todavía sucede. Y estamos hablando hace 320 años. Y en el siglo XIX y siglo XX estamos hablando hace 300 años, 250 años. Y aún se está dando este patrón. Entonces es el momento, ¿y por qué se los estoy explicando? Si me están viendo hombres, es el momento para que usted racionalice este patrón y nos demos cuenta de lo irracional que es señalar a otra persona cuando aún o cuando no ha decidido casarse. Y si me está viendo usted, mujer, quiero que se permita hacer esa maravillosa suma en donde usted, si se casa a los 40, a los 45 años, todavía le quedan otros 45, 40 años o 50 años con esa persona con la que se casó en su vida. Que la maternidad es una elección, que ya hay todo un abanico de posibilidades en donde podemos elegir dónde posicionarnos, si como madres y empresarias, si como madres y empresarias al tiempo, si como amas de casa, si como empresarias únicamente, como independientes, como solteras, como comprometidas, como casadas, como unión libre, lo que queramos. Y que ese patrón de señalar por incapaz de establecer una relación no es más que irracional, porque fue establecido hace 320 años, cuando la gente vivía hasta los 37, y hoy vivimos hasta los 90. Así que tiempo, literalmente tiempo, es lo que nos sobra a las mujeres, para decidir qué hacer con nuestra vida, para decidir con quién o no pasar nuestros años, para decidir o no si concebir una familia, y con familia me refiero en este caso a niños, en medio de una relación, porque también puede haber una familia con un perro y un gato y eso es familia. Es más de dos, una familia es más de dos o más. Ahí hay familia.
Entonces quiero que realmente entendamos lo que yo les estoy explicando, y es que es un miedo completamente irracional y que es un miedo que no tiene absolutamente ningún fundamento, ni desde lo histórico, ni desde lo biológico, con el reloj biológico, ni desde lo social, ni desde lo político, ni desde lo económico. Creernos y verbalizar esta expresión es solo darle fuerza y traer y resucitar un asunto que viene desde hace 320 años y que no tiene fundamento hoy. Seamos mucho más conscientes. Si usted es una mujer de estas que tiene miedo a esto, quiero que se permita pensar y racionalizar sobre lo que hoy le expliqué y que se dé cuenta de todo el tiempo que tiene para decidir. Y además, 50 años al lado de alguien es mucho tiempo, es mucho tiempo. Por esa razón es que los matrimonios hoy se diluyen con facilidad, porque hay matrimonios desde los 25 años, desde los 20 años, y hay una expectativa de vida de 90 años. Es mucho tiempo y mucha carencia. A los 20 hay mucha carencia de madurez. Nuestra identidad se forja constantemente. Inclusive se habla que la mujer llega a su época más interesante y más completa a los 25. Es decir, se vuelve mucho más productiva a los 25 años. Solo hasta los 25 se vuelve más productiva. Y el hombre a los 30. Es decir, ahí apenas está empezando la vida en cuanto a la producción a nivel mental de la mujer y la producción a nivel mental del hombre. Apenas ahí se está empezando a entender todo un proceso de maduración. En mujeres desde los 25 y en hombres desde los 30. Imagínense, hay mucho tiempo. Mujeres, hay mucho tiempo. Hombres, hay mucho tiempo. Empecemos a racionalizar la expresión, esa expresión de me está dejando el tren, no le demos herencia a eso, cancelemos eso. Y qué bonito si aquí me están viendo mamás, si me están viendo papás, comience a educar a sus hijos fuera de esa expresión. Porque fuera de esa expresión no le está quitando a sus hijos la posibilidad de entrar en una relación donde le maltraten. Está distanciando a sus hijos de una relación en donde le digan qué hacer o no, qué puede hacer o no. Una relación en donde se está sintiendo agobiada o asfixiada. Empecemos a sacar a nuestros hijos, a nuestras amigas, a nuestros novios, a nuestras conocidas de esta expresión. Y qué mejor forma de hacerlo que con este conteo que le hice hoy. Tan claro. Voy a abrirle el cajón de preguntas. Activar comentarios y me encantaría como ver las preguntas que ustedes me están haciendo. Voy a abrir por aquí el cajoncito de preguntas y voy a responder algunas preguntas. Te podría enviar, aquí me están preguntando que si puedo enviar mi tesis para utilizarla en una investigación de Exotic Ball. No te la puedo enviar porque es una tesis que escribí en compañía de otros 3 compañeros y para poderla compartir necesito el aval y la aceptación de ellos, así que no puedo enviártela porque es un trabajo en equipo y debo respetar el contenido intelectual que ellos también aportaron, entonces no podría compartírtela. Por aquí hay otra pregunta. Nati, ¿qué pasa con esas personas que no pueden estar a solas, que buscan mantener lleno ese espacio para no pensar? Ahí no alcanzo a leer. Bueno, ¿qué pasa con las personas que no pueden estar a solas? Es que estar a solas no es fácil, es un asunto de reconocer la libertad, ¿cierto? Estar a solas es un asunto de reconocer la libertad y la decisión de qué quiero hacer. Y esa decisión de qué quiero hacer es agobiante. Devolvámonos al espacio de cuando estábamos eligiendo nuestra carrera. Salir del colegio y pensar qué quiero hacer. Para unos fue fácil y claro. En mi caso, yo lo pasé de una manera muy clara. Sentí de inmediato sabía claramente lo que quería hacer. Pero para muchos otros también fue un proceso y es completamente respetable de decir qué hago con mi vida, hacia dónde me voy a dirigir ahora y cómo voy a empezar a tornar mi futuro, cómo lo voy a empezar a moldear. Y eso angustia. Y hay quienes decidieron algo, tuvieron que cambiarse, ya terminando la carrera se cambiaron, y hay quienes estudiaron varias carreras hasta encontrar qué les gustaba.
Entonces el asunto de la soledad es reflexionar y el reconocer la posibilidad de que puedo elegir qué quiero. Y eso no es fácil. Entonces, ese tipo de personas es lo natural, porque nosotros no fuimos educados para aceptar el estado de la soledad. Inclusive se nos castigaba apartándonos de la sociedad, ¿cierto? Se portó mal al rincón. Hoy no sale a descanso con sus amiguitos. Se nos asoció que la soledad es completamente mala. Entonces, para ese tipo de personas es complicado entrar en una relación sana, porque no tiene claras sus necesidades, porque no tiene muy clara su proceso de maduración, porque no tiene muy claros sus límites y porque todo el tiempo vamos a estar creyendo que el otro me está haciendo un favor al no dejarme solo, al no abandonarme y al permitirme tener esa posibilidad de cambiar mi estado civil de soltero a casado. Por aquí me dice Karen Jiménez que por qué no hago un envío del amor propio. Creo que también se debe a lo que es. Claro, total. Dice Karen, Nati, ¿por qué no haces un envío de amor propio? Creo que por eso también se cree que lo deja el tren. Falta de amor propio. Él cree que alguien o más nos debe de llenar un vacío completamente. Haré un envío de amor propio. Creería que podríamos hablar del amor propio la próxima semana. Les voy a dejar en mis historias una votación y ustedes eligen cuál, si les parece. Nata, me pasa lo contrario. Amo mi soledad. ¿Está mal? Bueno, ningún estado está mal mientras permitas alternarlo. Es decir, mientras puedas decidir salir de ahí y no entrar en una condición de angustia cuando sales de la soledad, ni entrar en una condición de conflicto. Si todo el tiempo necesitas estar sola y cuando estás en una relación entras en condiciones de conflicto, sí está mal. Porque quiere decir que estás desarrollando una incapacidad para compartir un espacio con el otro. Pero mientras tú estés completamente sola y cuando estés dispuesto a compartir con otro, lo hagas de manera muy sana, es perfecto. Es una bondad maravillosa. Bueno, voy a ver qué otras preguntas hay por acá. Vane pregunta, Nati, ¿cómo cambiar el pensamiento de mi pareja machista? Bueno, a ver, esta pregunta me parece muy fuerte porque ningún pensamiento puede ser cambiado desde la imposición de otro. Un pensamiento se transforma y se construye a través del deseo de buscar algo más. Si yo tengo un pensamiento acerca de alguien negativo, la única forma de cambiarlo es exponerme frente a ese alguien y permitirme darme cuenta si es cierto lo que pienso de esa persona o no. Lo mismo sucede con los pensamientos machistas. El otro debe estar en la disposición de entender otra perspectiva del mundo. Y ahí sí entrarías tú a acompañarle. Pero mientras el otro no esté en el deseo de entender otra perspectiva del mundo, no puede haber transformación. No puede haberla. Ahora, los pensamientos machistas habitan con mucha más insistencia cuando quienes están en el lado o al lado de estas personas permiten estos pensamientos. Entonces, rechazar los pensamientos, tener puntos claros de identidad frente a estos pensamientos de por qué no son sanos para ti, es la mejor forma de también empezar a intrigar al otro. Desde el respeto, claro está, siempre, porque ignorancia y irrespeto no debe ser respondida con más ignorancia e irrespeto. Eso es completamente ilógico. Entonces es muy importante que si tú tienes una persona machista en tu relación, si tú abrazas ese machismo a través del silencio, estás perpetuando esa condición. Pero si tú generas un distanciamiento y un límite, estás generando una posibilidad de que el otro sienta que hay algo que modificar. O lo siente o no lo siente. Pero ahí estás generando una posibilidad. Y también tienes la posibilidad de retirarte o no, en caso de que lo quieras hacer. Bueno, ya estas son las preguntas hasta ahora. No sé si quieren hacer más preguntas, no sé si hay algo que haya surgido con respecto a lo que les acabo de explicar. Y bueno, realmente me encantaría que
Quienes vieron el en vivo de hoy, que fue muy, muy concreto, quienes vieron el en vivo de hoy y tengan una amiga, una conocida, un amigo, un conocido que le pueda servir, compártalo, compártalo, difúndalo, compártalo en sus historias. Y cuidado, este asunto de me va a dejar del tren no es más que una verbalización diseñada hace 320 años cuando las personas vivían de 30 a 37. Hoy vivimos hasta 90 y más de 90 años. Tenemos mucho tiempo. Podemos elegir o no. Y cada vez que usted escuche esta verbalización, tómese el tiempo de con amor expresarle lo que usted aquí aprendió. Y cada vez que usted vaya a hacer esta verbalización, racionalice el mensaje y dése cuenta que si la hace, está viviendo hace 320 años, pero que si no la hace, está viviendo el hoy, correspondiendo a nuestra vida de hoy, a nuestras normas de hoy, a nuestra expectativa de vida del hoy. Espero que se hayan disfrutado muchísimo este en vivo. Bueno, voy a leer unos comentarios antes de irme. Diana dice, Nati, creo que el tema de hoy es muy interesante, pero creo que afecta más a las mujeres que a los hombres, más por el tema del reloj biológico. Completamente, Diana, de acuerdo, por eso me expresé todo el tiempo como más hacia al contexto femenino y por eso les hablé de que en el siglo XVIII así era para la mujer. No tiene por qué hoy ser así. Y el tema del reloj biológico, cuidado, el asunto de los hijos no puede ser una meta. Y esto es algo que hablo mucho con mis pacientes en terapia. Los hijos no pueden ser una meta, deben ser un resultado, no una meta. El matrimonio no puede ser una meta, debe ser un resultado. Cuando entendemos esto nos damos cuenta que si uno como mujer, si yo como mujer llego a los 40 años sin hijos, fue porque todo lo que estuve elaborando hasta esos 40 años no fue para dar ese resultado. Estuve elaborando otras situaciones y di como resultado otras situaciones. Entender que los hijos son un resultado, entender que los matrimonios son un resultado, retira a la mujer del afán de casarse, retira a la mujer del afán de tener hijos y le da la posibilidad de trabajar en otros asuntos y decidir cuándo quiere ese resultado o cuándo no. Y eso es bellísimo. Los matrimonios que yo veo como resultados son admirables. Yo he visto, honestamente he conocido pocos, pero he conocido matrimonios que son un resultado de una construcción de una relación, de una ausencia de afán, de una plenitud completa, y son bellísimos. He conocido familias que han tenido hijos como resultado, y son hijos bellísimos y familias consolidadas y fuertes. Pero cuando conozco matrimonios con grandes baches, grandes problemas, hijos con descuidos, con traumas, con miedos excesivos, ahí es donde empiezo a darme cuenta que no son resultados, son metas, construidas desde el afán, desde la carencia y desde un terreno muy blando que pretendía ser arreglado con esa meta. Nati, ¿cómo dejar el sentimiento de frustración a un lado? Es un tema de amor propio, creería que podríamos hablar de amor propio en nuestro próximo en vivo. Un asunto para empezar como a contactarte de esa lejanía de la frustración, te recomiendo un montón tratarte con cariño. Y a esto voy a necesidades muy básicas. Tengo hambre, voy y me como un pan con un jamón, cualquier cosa, no, tengo hambre. ¿Qué quiero hacer para atender mi hambre? ¿Qué rico me voy a preparar? ¿Qué voy a hacer para satisfacer esa necesidad? Estoy aburrida, me quiero entretener. Lo primero que hago, prender el televisor o coger el celular e Instagram y stalkear. No. ¿Qué otras formas recuerdo yo que disfruto de entretenimiento? Ahí me empiezo a distanciar de ese ser humano miserable que no merece mucho y me empiezo a contactar con un ser humano abundante que merece atención plena. Y el sentimiento de la frustración se empieza a transformar. Ese es un primer paso. Hay muchos más que creo que los podríamos ampliar en un próximo en vivo. Oli E. Muñoz dice,
Mi tercer en vivo contigo y me ha encantado todos los temas de verdad, me dan otra perspectiva de la vida. ¡Qué rico! Me alegra un montón, ese es el objetivo de estos en vivos. Oli Muñoz. Bueno, en realidad un libro que les recomiendo muchísimo es El arte de amar, ya les he recomendado en otros en vivos. También les recomiendo muchísimo Los cuatro acuerdos, creo que podría ayudar muchísimo con eso. Y les recomiendo leer acerca del self con un teórico bien interesante que es Carl Rogers, acerca del self o el sí mismo, acerca del sí mismo. Cómo construir un sí mismo. Que lean acerca de eso, investiguen cómo construir un sí mismo. Porque cuando tenemos un sí mismo sólido, una identidad sólida, ahí nos empezamos a distanciar de la dependencia y de los afanes heredados sociales. Bueno, eso es todo por hoy. Disfruté mucho compartir este espacio como siempre con ustedes. Les envío un abrazo gigante, mujeres, hombres que se quedan aquí para aprender y acompañar a las mujeres de su vida de una manera más responsable. Me encanta tenerlos a todos acá. Ya saben, por favor. 5 lenguajes del amor, dice Pauli, amiga mía. Sí, Plush, en realidad lo hizo desde su perfil de laboral. 5 lenguajes del amor lo recomiendo muchísimo para poder entender como la forma, identificar la forma en que ustedes aman. Es un libro interesante, fácil de entender, muy recomendado también. Bueno, es un gusto, espero lo hayan disfrutado. Compartan este en vivo, por favor, no saben cuántas mujeres pueden estarlo necesitando y lo podemos difundir a través de nuestras redes sociales. Y qué bueno que el tema de la anutafobia, el miedo a estar soltera, el miedo excesivo a estar soltera ya esté en sus cabezas. Ya saben que eso no es natural, que tiene un nombre y que debe ser tratado. Me despido de ustedes con un abrazo gigante y les agradezco muchísimo por haber acompañado, por haber estado aquí, niñas. Me siento orgullosa de que ustedes miren mis envíos, me siento agradecida. Y bueno, eso es todo por hoy. Un abrazo, feliz domingo, terminenla de pasar muy bien y feliz Día de la Mujer, feliz mes de la mujer. Abrazo para todas, muchísimas gracias.